Y ayer salió, y eso ya lo digo por si estoy ya curioso, son las 8:10, ¿os tenéis que ir? ¿O tenéis 5 minutos? Pues casualmente estoy solo. Porque mirad, ayer salió de saberse el abecedario. Le dijo, no, repasa mentálicamente, no, y puedes decir el abecedario al revés. ¿De aquí de vosotros alguno se sabe el abecedario al decirlo al revés? ¿Queréis aprenderlo en 5 minutos? Sí. ¿Vale? Pues, ¿alguien tiene cronómetro? No, el reloj popular y corriente. El móvil. En el móvil hay cronómetro. Sí. ¿Vale? Pues poner el cronómetro cuando le diga 3, cuando tú tengas alguno a punto me dices 3, más que nada es para que comprobéis que son en 5 minutos, ¿eh? Siempre antes de hacer un experimento de estos hay que demostrar que uno lo sabe. Con vuestro permiso yo lo diré en catalán, porque yo me lo sé en catalán, ¿no? ¿Pongo cronómetro o cuenta No, atrás? cuando vaya a empezar. No, cuando... pero yo pregunto. No, 10 minutos. Hay 5 minutos, pon cronómetro a ver cuánto llega. No pongan cuenta atrás, pon cronómetro. ¿Vale? Pero Cuando mirad, tú digas- pero mirad, primero, ZX, W, UTS, RQPO, NAM, LKJ, IHG, FADSBA. Primero hay que demostrar que si yo voy a enseñar a decir el abecedario al revés, primero hay que demostrar que uno se lo sabe. Entonces, esto es una de las cosas que yo explico en mi conferencia Mesmoria, que es de memoria, que eran las técnicas de estudio que yo les explicaba a mis alumnos, y la primera técnica que hacía era esta, porque les decía, ¿de qué sirve aprenderse el abecedario al revés? De nada. ¿Para qué sirve? Para que comprobéis que las técnicas que os voy a explicar funcionan. ¿Sí? Vale, entonces, os voy a, cuando diga 3, yo digo 3 y tú le das al cronómetro, ¿vale? 1, 2, 3. Vale, yo ahora os voy a contar una historia. Me gustaría que cuando yo pregunte a alguien, me respondéis lo que acabo de preguntar, que es muy fácil, ¿eh? Entonces, yo cuando era joven tenía una chica, una novia andaluza, y era muy simpática y muy tal, y sabéis que no es con ánimo de crítica, pero que los andaluces suelen hablar con la Z, ¿eh? Entonces, muchas veces yo le preguntaba a mi novia algo, oye, ¿seguro que esto, que sí, Ferran, que esto es así? O sea, mi novia andaluza siempre decía sí, Z, Y. Lo importante cuando digo una cosa, repetir las letras que mi novia andaluza, ¿qué decía? Sí. Que son Z, Y. Y. Muy bien. Entonces, a ella le gustaban mucho los coches, pero eran los coches especiales. Supongo que todos sabéis que en inglés X-Effect es efectos especiales, la X representa especiales. Por ejemplo, supongo que habéis oído, depende de dónde, la patrulla X. Igual habéis oído hablar, ¿por qué era patrulla X? Porque eran hombres o mujeres especiales. Por ejemplo, a mi chica andaluza, que decía siempre que mi chica novia andaluza decía sí, ¿no? Z-Y. Y le gustaban mucho los coches que fueran especiales, X. Especiales, solo me quedo, yo he dicho lo de la F para recordar. Especiales X. Y no cualquier marca, no. Una concreta, Volkswagen, que era WV. Y sabéis que además sabéis que Volkswagen, la W, forma la V en medio y la W debajo, pero eso ya es una otra cosa. Por tanto, le gustaban los coches especiales, pero concretamente Volkswagen. Por lo tanto, mi novia andaluza decía siempre sí, Z, Y. Y le gustaban los coches que fueran especiales X. De marca Volkswagen, W. Y ella trabajaba en, no sé si habéis visto estos coches que reparten de repartidores de logística que se llaman UPS, ¿no? UPS, ¿sí? Pero ella era una filial que era UTS y trabajaba en la filial UTS, ¿de acuerdo? Entonces, mi novia andaluza decía sí, ZI, ¿no? Y le gustaban los coches que fueran letra X, marca Volkswagen, W. Y resulta que trabajaba de repartidora en UTS. Y además, ¿sabes qué pasa? Que
que le gustaba mucho la lotería. Y no jugó, no, se compró el recupón. El recupón de la 11. R-Q-P-O-N. El recupón. Es el que tiene... ¿Qué compró de la lotería? El recupón. El recupón. R-Q-P-O-N. Y cuando yo era pequeño, a tener suerte, en catalán le llaman tenir llet. En castellano no sé si se decía, ahora en castellano una leche es un tortazo de ahí, pero no. Pero bueno, leche en inglés, milk. M-L-K. ¿Sí? Por tanto, mi chica andaluza decía siempre Sí. Z-I. Y le gustaban los coches Especiales X. X, de marca Volkswagen. WV. Y trabajaba de repartidora UPS. en UTS. UTS. Cambiamos, sí, pero bien, en UTS. Y le tocó el recupón, porque tenía mucha leche, que es milk, M-L-K. Y tenía dos grandes amigos, que como ahora hay mucha diversidad, que se llamaban Jic y Fede. Fede lo conocemos todos, a Fede. El Jic y Fede. Jic, J-I-G-H, y Fede, F-E-D. Entonces, este es el más difícil. Este es el que cuando lleguéis a casa tenéis que escribirlo. Porque eran dos amigos que se llamaban Jic y Fede. Y además, ¿sabéis qué le gustaba mucho a mi novia? La ceba. En castellano podríamos decir la cerveza. Pero como lo hago para niños, ya les digo, si es cerveza es 00. Pero le gustaba la ceba. C-B-A. Entonces, si mi chica andaluza y tal, ahora podemos en principio parar el cronómetro. 4:47. 4:38, 4:40. Si ahora vosotros repasáis mentalmente, yo creo que casi lo vais a poder decir todo. Pero, pero repasando la historia. Repasando la historia, lo vais a poder decir. Igual os encajonáis en Jic y Fede, porque yo incluso no sé si he dicho bien la orden de las letras, porque como está la H, que despista. Volkswagen, UTS, Recupón, Mil, Jic, Fede, Seba. Hostia puta. Y no han pasado los 5 minutos, pero como luego yo les decía a mis alumnos, pero esto es muy importante, el repaso. Si tú no repasas periódicamente, entonces esto se te olvida. Claro, si tú ahora lo haces, pero esto, son simplemente que esta noche, cuando acabe el partido del Barça Saint-Germain, te apuntes tú simplemente lo que has hecho tú ahora. Andaluza, o chica andaluza, Z, y lo pones abreviado. Esto te ayudará a que el Jic en Fede te quede grabado. Y entonces, claro, ¿yo qué pasa? Que luego, como lo he practicado y con el tiempo, claro, el decirlo, aunque parezca mentira, cuando yo digo, yo estoy pensando en la historia, pero ya lo he practicado tanto que ya me como esto, y ahora, esto es cierto, soy incapaz de decir el abecedario en orden más rápido que al revés. Es curioso, claro, porque lo he practicado más y se lo he explicado a los chavales. Entonces, esto gratis. Sí, es gratis. Muy bien,